Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 12. Mateo 12. Continuamos con Mateo 12, del 1 al 21, vamos a ver hoy. El tema, los líderes religiosos continúan rechazando, continúan condenando al Señor Jesús. Y hoy vamos a ver dos controversias del día de reposo. Primero, pues los fariseos condenaban a los discípulos del Señor Jesús, supuestamente porque cosechaban en el día de reposo. Y obviamente al condenar a los discípulos, pues están condenando al Señor Jesús. Y segundo, pues con respecto a que el Señor Jesús sanaba, daba sanidad a los enfermos en el día de reposo, entonces era condenatorio para ellos que el Señor Jesús pues ejerciera su poder para sanar, ya sea a un moribundo, ya casi a la muerte. A ellos no les importaba, pero condenaban al Señor Jesús. Entonces vamos a ver el primer punto o controversia en nuestra cita bíblica, en nuestro texto que vamos a ver hoy. Iniciamos en Mateo 12, vamos a leer ahorita nada más el 1 y el 2. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Entonces estamos viendo que los discípulos del Señor Jesús caminaban con él y se detuvieron, tuvieron hambre, comenzaron a arrancar las espigas y empezaron a comerlas. El Señor Jesús no paraba, el Señor Jesús no se detenía, siempre estaba ministrando, siempre estaba enseñando, siempre estaba llevando la palabra. Y esa palabra, ¿por qué? Porque era urgente que esta palabra de vida eterna llegara a las personas, y él era diligente con su ministerio. Entonces vemos que los discípulos por obviedad, al ser discípulos, seguían con diligencia al Señor Jesús, y yendo de ciudad en ciudad. Obviamente día con día el cuerpo requiere otra vez recargar energías, requiere nutrientes para seguir caminando, para seguir dando la palabra, y ellos tuvieron hambre, que es algo normal en el ser humano, y vieron esos campos llenos de granos crudos y los tomaron y los comieron. O sea, comer los granos que estaban en el campo crudos era una costumbre en los tiempos antiguos. Los árabes en esos tiempos con frecuencia arrancaban las espigas y las restregaban en sus manos y se las comían. Entonces la ley mosaica decía que: y no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mediodía, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Esto está en Levíticos 23:14, si quieren apuntarlo. Pero el Señor Jesús dijo que no había nada malo con lo que ellos estaban haciendo, porque ese espiguero no era considerado como un robo, de acuerdo a Deuteronomio, igual apúntalo, Deuteronomio 23:25, donde dice: cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, había realmente la permisión de poder arrancarlo. El problema aquí era que supuestamente lo estaban haciendo en un día de reposo, y para los fariseos pues era condenatorio. Recuerdo que se mencionó que los rabís habían elaborado una lista bien extensa de qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Entonces, entre esas estaba esta, ¿no? Ellos no podían arrancar esto, no podían hacerlo porque era día de reposo. Ellos crearon estos como artículos para ellos de mucha importancia, tomando en cuenta el día de reposo, y obviamente estaba sucediendo en este momento ante sus ojos, y obviamente estaban violando sus artículos ante sus ojos de ellos, ¿no? Pero podemos observar también en esta parte que el Señor Jesús y sus discípulos eran pobres, no estaban llevando nada, no tenían para comprar. Entonces también podemos observar que siendo Jesús el Señor, siendo el que alimentó, si recuerdan que alimentó más de 5,000 personas, puedes apuntar para que lo leas luego en Juan 6, ahí está donde el Señor Jesús alimenta a más de 5,000 personas, porque habla de hombres, no tomando en cuenta mujeres y niños, así que eran más de 5,000 personas. Luego en Mateo 15 también puedes apuntar, vemos que también a más de 4,000 personas alimenta el Señor. O sea, este hombre, este Dios, al mismo tiempo no quiso utilizar su poder para alimentar a sus propios seguidores. Los dejó que hicieran lo que otros hombres hacían, que eran forzados a hacer, y esto era buscar el alimento, buscar la comida para saciar sus estómagos, ¿no? Entonces ya vimos que la ley de Israel permitía que la gente que viajaba, así ya sea de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, podía pasar y agarrar y tomar de esos campos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba realmente en la ley de Dios. Entonces Mateo, vemos que aquí estaba citando
prácticamente algo que era un mandato para los dueños de los campos, ¿no? El mandato decía que los dueños de los campos no cosecharan todo, sino que dejaran siempre algo para el que viajaba o para el pobre. Entonces estamos viendo que Mateo recién cita, anteriormente vimos que Jesús estaba ofreciéndonos un yugo fácil y una carga ligera, no sé si se acuerdan, que lo vimos creo que la semana pasada o anterior a la otra semana, pero estaba el Señor Jesús obviamente pasando esta situación y dices, bueno, ¿dónde está el yugo fácil, la carga ligera? Pero vamos ahorita analizando y estamos ya entendiendo por qué estaba pasando esto. Vemos al Señor Jesús y a sus discípulos con estas cargas pesadas que les estaba poniendo realmente los religiosos, estaban poniendo cargas sobre el pueblo de Dios. Entonces cuando los discípulos comenzaron a arrancar y a comer esas espigas, pues obviamente los líderes religiosos los tomaban como culpables. Primero, ¿por qué? Porque estaban cosechando, y es un esfuerzo el estar cosechando, recogían los productos del campo. Segundo, porque estaban trillando, o sea, porque separaban el grano de la paja, lo golpeaban o lo pisoteaban y obviamente estaban trillando, ¿no? Y el tercero, porque estaban aventando. ¿Qué era aventar? Lanzaban al aire la paja y el grano, y obviamente el aire se llevaba lo que era en la paja del trigo y quedaba solo el trigo, ¿no? Entonces todo eso traía un esfuerzo, ¿no? Y obviamente por último preparar para comerlo, pues era un trabajo de acuerdo a las leyes, pues que no podías tú hacer trabajos con una mano derecha, o pues tal vez no podías mover algunas cosas, lo ponían muy difícil, ¿no? Ellos decían que el hombre no podía hacer esfuerzo con una mano, no podía cargar cosas en los hombros, no podía cargar cosas en el pecho, o sea, lo hacían tan complicado que pues no podían hacer nada en ese día, ¿no? Y obviamente a excepción de la mujer, que ella sí podía, por ejemplo, los hombres no podían ir a amarrar una soga y tirarla, hacer nudos y tirarlo al pozo para sacar la cubeta con agua, ¿no? Pero la mujer podía atar a su faja una cuerda, hacía un nudo y ataba su faja y podía sacar la cubeta del agua. Entonces estamos viendo que los judíos eran supersticiosos, observaban el día de reposo. Y también recuerdo que en esos tiempos, en las guerras contra Antíoco, Epífanes y los romanos, pensaban ellos que era un crimen el hecho de defenderse en el día de reposo. Entonces, ¿qué pasaba? Que los enemigos, pues hasta cierto punto tuvieron algunos compasión y se detenían las operaciones cuando era día de reposo, como que respetaban ese día, ¿no? Pero también vemos que por medio de esto, Pompeyo tomó Jerusalén, le fue permitido por Dios tomar Jerusalén, y obviamente pues son decisiones que han tomado mal estas personas porque no tenía nada que ver con el día de reposo y pues lamentablemente estaban haciendo las mismas cargas para todos los judíos, ¿no? Pero volviendo al texto, decían los líderes religiosos, le decían a Jesús, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, le dicen, ¿no? O sea, para empezar vemos que el Señor Jesús nunca violó una ley, nunca violó un mandato de Dios, ¿ok? Ni tampoco aprobó que sus discípulos rompieran una ley de Dios. Así que lo que estaban haciendo ellos no estaba rompiendo la ley, pero sí a menudo el Señor Jesús aprobaba que se rompiera, y Él rompía las tradiciones de los hombres, tradiciones que ellos habían puesto como ley. Estos fariseos estaban agarrando sus propias tradiciones, sus propias invenciones, y las aplicaban como si fuera la ley de Dios. Y ellos estaban trabajando duramente, supervisando y acusando a los discípulos. Para ellos era una violación grande lo que estaban haciendo porque era el día de reposo. Pero ¿acaso estos fariseos no estaban rompiendo la ley del día de reposo por estar trabajando duramente en observar a los discípulos? O sea, ellos no estaban viendo lo que ellos estaban haciendo, ellos estaban viendo lo que estaban haciendo los discípulos. Solo querían condenar a los discípulos, solo querían poner trabas, solo querían ir en contra del Señor Jesús. Y estamos viendo que es claro que el Señor Jesús defiende a sus discípulos ante esos fariseos, y vamos a verlo en nuestro texto que sigue. Estamos en Mateo 12, capítulo 12, versículo 3. Vamos a leer hasta el 8. Dice, pero Él les dijo, aquí Jesús está hablando, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley
como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, estamos viendo cómo el Señor está defendiendo a los discípulos, está poniendo en claro todo, y dice, les voy a presentar prácticamente un ejemplo. En la misma palabra, en las mismas escrituras, está la vida de David. Y vemos a David con esos sacerdotes, y vemos los panes de la proposición, y vamos a esa cita bíblica para entenderlo mejor. Primera de Samuel 21, del 1 al 6. Primera de Samuel 21, del 1 al 6. Primera de Samuel 21, 1, dice: Vino David a Nob, al sacerdote Amilec, y se sorprendió a Amilec de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Amilec: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado, y yo te señalé a los criados en cierto lugar. Ahora pues, dicen, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Entonces, con esto les recuerda el Señor Jesús a estos fariseos que son más importantes las necesidades humanas que cumplir con unos rituales ceremoniales. En este caso vemos que ellos tenían hambre y era importante. Ellos estaban haciendo la labor que Dios estaba mandando. Ellos estaban aprendiendo, siguiendo al Maestro, llevando el Evangelio, llevando la palabra de vida, pero vemos cómo les pone el ejemplo de David, y obviamente fue una defensa válida porque fue un caso de necesidad. En el caso de David, aparentemente fue algo que estaba haciendo mal, pero no, era válido porque ellos tenían hambre en ese momento, y probablemente ocurrió en el día de reposo, pero es justificado por la acción que estaba haciendo David, ¿no? En otra hubiera sido que si hubiesen entrado tal vez profanando el lugar santo o fanfarroneando, eso sí podría haber traído un juicio de muerte, pero esto era una necesidad urgente, no era digna de culpa. Entonces, el segundo ejemplo que presenta el Señor Jesús a estos fariseos es que los sacerdotes en el templo prácticamente profanaban el día de reposo, y dice que si ellos estaban sin culpa al profanarlo, o sea, tal vez los fariseos no entendían lo que era el día de reposo como ellos pensaban, lo entendían de otra manera. Si ellos hubieran analizado bien los rituales que estaban haciendo siempre, que esos rituales, prácticamente el Señor Jesús está diciendo que llevaban o involucraban mucho esfuerzo, mucho trabajo. Entonces prácticamente los sacerdotes estaban profanando, estaban realmente en el día de reposo haciendo trabajos que no se deberían hacer. Por ejemplo, ¿qué hacían? Encendían el fuego, y el encender el fuego, ¿qué hacía? ¿Qué requería? Requería ir por la leña, preparar la leña, prenderla, luego preparar a los animales para matarlos, para sacrificarlos en el altar. O sea, esto no es algo así sencillo, esto lleva mucho esfuerzo, esto es mucho trabajo, y como era sábado, también se tenía que recoger ofrendas, y eran muchas ofrendas porque eran miles de personas que iban al templo. Entonces esto era exceso de trabajo. Así que vamos a verlo bíblicamente en Números 28, 9 y 10. Dice Números 28, 9 y 10. Mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación.
es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. O sea, 2 corderos sin defecto, buscar a los corderos, amasar la harina con aceite, hacer todo de la leña, preparar al cordero, todo esto era un trabajo excesivo. Entonces, el Señor Jesús decía, yo en vez de todo esto prefiero misericordia, quiero misericordia, no sacrificio. Él citando Oseas 6:6, puedes apuntarlo, Oseas 6:6, lo utiliza el Señor Jesús para que noten la falta de entendimiento de estos principios bíblicos que realmente esos fariseos no estaban comprendiendo. Entonces, con esta cita bíblica el Señor Jesús cuestionaba la confianza que tenían los fariseos en sus tradiciones hechas por el hombre, ¿no? Él decía, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, ¿quién es Jesús? Los fariseos honraban, valoraban el templo, pero el Señor Jesús ciertamente era más que el templo, era mayor que el templo. Ellos tenían el templo como lo más grande, y no, el Señor Jesús ciertamente era mayor que el templo, era lo más grande, consideraban lo más supremo, ¿no? Ellos tenían el templo de una manera, lo estimaban tanto, que pues obviamente se enfocaron en esto. El Señor Jesús dice de una manera sorprendente que Él era más, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, es más que el templo. Entonces, para empezar, en el templo no estaba en ese tiempo el arca del pacto, ¿no? Jesús era una demostración mucho más grande que la presencia de Dios, porque era Dios mismo, hecho carne, que había venido a pisar esta tierra, era la luz que había venido a este mundo de tinieblas, y esto es una declaración de parte de Jesús de su deidad, ¿no? El Señor Jesús dijo que Él tenía la autoridad para saber si sus discípulos habían quebrantado la ley del día de reposo, porque Él era el Señor del día de reposo. O sea, realmente Él le estaba queriendo decir, mira, realmente estás equivocado, no es así. Yo soy mayor que el templo. Nosotros debemos considerar al Señor mayor que el templo. El templo era admirado en esos tiempos con amor, el templo era realmente admirado con asombro. Entonces nosotros, si sabemos que Jesús es mayor que el templo, debemos admirar mucho más al Señor Jesús más que el templo, ¿no? El templo en esos tiempos se visitaba pues con mucho gozo, y nosotros pues debemos venir a Jesús cuando venimos a escuchar la palabra, cuando clamamos a Él, debemos tener ese gozo, debemos venir con deleite, debemos venir de veras a saciarnos y a deleitarnos de la palabra de Dios, ¿no? El templo era honrado como un lugar santo, debemos darle esa honra al Señor Jesús aún más que eso, ¿no? El templo era un lugar de sacrificio, era un lugar de servicio, debemos hacer más nosotros aún por el Señor Jesús. El templo era un lugar para adorar, debemos adorar al Señor Jesús aún no solo acá en esos lugares, sino con nuestra vida allá afuera. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es la segunda controversia de parte de los fariseos, que era con respecto a sanar en el día de reposo. Mateo 12, 9 al 14 dice, pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada, sana como la otra, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¡Wow! Está fuerte. Entonces vemos que el Señor pasa de ahí, viene a la sinagoga con ellos, o sea, Él, aún viendo la oposición, aún estando en contra de los fariseos, Él seguía yendo a esos lugares a hablar de la palabra. O sea, vemos que el Señor no le importaba si aún estaban hablando, Él se presentaba a estos lugares a hablar de la palabra. Entonces vemos que el Señor Jesús nos da una lección, porque aún en la oposición, vemos que Él ahí estaba, ¿no? Y vemos que el Señor Jesús era fiel, estamos viendo que era fiel, Él continuaba a veces yendo a esas sinagogas, y a veces nosotros cuando algo no nos gusta en la iglesia, o algo tal vez esté en contra nuestra, empezamos a querer dejar de ir. Ese es un ejemplo que el Señor Jesús nos da, ¿no? Él pone el ejemplo. Entonces vemos que los líderes
se juntaban los religiosos, los fariseos, ¿para qué? Para alabar a Dios, y Él estaba ahí, o sea, Jesús ahí estaba, no tenía nada que aprender el Señor Jesús de ellos, al contrario, Él estaba mostrando que ellos habían malentendido la palabra. Sin embargo, Él está ahí. En otras ocasiones pensamos que ya lo sabemos todo, y que voy a escuchar a esta persona si yo ya lo sé, o sea, cosas así que no están bien, ¿no? Pero vemos que el Señor Jesús ahí estaba, no tenía nada que aprender de ellos. Sin embargo, Él fue a esa asamblea, y obviamente es un ejemplo que tenemos que seguir nosotros. Dice que ahí había una persona que tenía una mano seca, una mano muerta. Estos líderes religiosos estaban poniéndole una trampa al Señor Jesús, tomando a este hombre con esa mano seca. O sea, no tuvieron misericordia de él, vieron con él la oportunidad de hacer tropezar al Señor Jesús. O sea, no vieron realmente lo que tenía esta persona que estaba sufriendo por su mano, sino que vieron, mira, esta es la oportunidad para hacer que Jesús tropiece, vamos a ponerle una trampa. Entonces vemos su corazón, o sea, no tienen misericordia. Vemos el corazón del Señor Jesús, la misericordia, que no importando el día de reposo, Él quería sanar a las personas, ¿no? Entonces vemos las malas intenciones. ¿Qué pasa en el corazón? Que de tu actitud, de tu pensamiento, emana lo que tienes en él, ¿no? Entonces estamos viendo que en esos fariseos y en esos judíos, en esos líderes religiosos, salía toda la basura que tenían en el corazón. No tenían a Cristo, no tenían el amor de Dios, no tenían una relación con Dios. Obviamente estaba brotando de ellos nada más la oportunidad de destruir a Jesús, de condenar a Jesús. Entonces, contrario al corazón del Señor Jesús, que vemos que es un corazón de veras lleno de amor, lleno de humildad, lleno de mansedumbre, o sea, algo hermoso, ¿no? Entonces un hijo de Dios va a tener esos pensamientos, va a tener esas actitudes, va a brotar de su corazón realmente lo que tienes dentro, ¿no? Y eso, en este caso nosotros, debe de brotar de nosotros siempre las cosas del Señor Jesús, el fruto del Espíritu Santo, las cosas de bien y no el mal. Recuerden que nunca vamos a vencer al mal con mal, se vence con bien. Hay un mal, tenemos que dar un bien, ¿okay? A veces sin hacer nada damos un bien. Entonces, las malas intenciones, obviamente el Señor Jesús voltea a ver a este enfermo de la mano seca y lo mira con ojos de compasión. En cambio, estos acusadores sabían que el Señor Jesús, vean la fe de estas personas, sabían que el Señor Jesús iba a hacer algo. Conocían al Señor Jesús, que era misericordioso, conocían su corazón. Es raro, ¿no? Conocían que Él, cuando viera a este hombre, iba a tener la necesidad urgente de sanarlo. Y sabían que lo podía hacer. Tenían una fe impactante en lo que Él podía hacer. Y es algo que también nosotros debemos de tener, una fe impactante. Ellos muestran su fe. En ocasiones parece que dudamos del Señor Jesús, dudamos de que Él pueda hacer, de cuando nosotros debemos de preguntar si Él quiere hacerlo. Pero no debemos poner en duda que el Señor lo puede todo. Para Él nada hay imposible. Entonces, el Señor Jesús siempre va a buscar satisfacer las necesidades. A veces pensamos que la necesidad que tenemos o lo que queremos es una necesidad y no es una necesidad. Entonces hay que tener cuidado, porque Él siempre va a querer satisfacer nuestras necesidades. Ellos sabían que iba a sanar a este enfermo, estaban seguros, tenían la certeza de que lo iba a sanar, aunque era día de reposo. Por eso le pusieron esta trampa, y por eso también el Señor Jesús pierde su vida por esto, porque el Señor no le importaba realmente. Porque ¿qué pasó? Que después de esto, obviamente, ya ellos dicen que buscaron, como que se unieron en complot para ver cómo lo podían destruir, o sea, quiere decir matar, ¿okay? Pero le preguntan a Jesús, antes de eso, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y el Señor Jesús, obviamente, expone su hipocresía, ¿no? O sea, vemos de manera persuasiva, Él les da un ejemplo ilustrativo diciendo que, oye, pues si ves a una oveja caer en el pozo en el día de reposo, no la vas a sacar. Pues más importante es un hombre, la vida de un hombre, ¿no? Así que de manera ilustrativa el Señor se los hace ver, de alguna manera les hace mostrar la compasión, la misericordia, y obviamente la mano de este señor era seca, o sea, estaba sin vida, la mano estaba paralizada. El hombre no estaba en peligro de muerte, porque no dice que estuviera en peligro de muerte, pero sí su mano estaba sin vida,
vemos la compasión del Señor Jesús, y obviamente enseña que no era malo hacer el bien en el día de reposo. O sea, no es algo malo lo que vas a hacer un bien. Entonces le dijo a esa persona, extiende tu mano, y la extendió. O sea, ¿cómo la va a extender si está seca? ¿No? Entonces, cuando el Señor Jesús le dijo al hombre, extiende su mano, su mandato del Señor Jesús está saliendo el poder y obviamente la fe para que él hiciera algo que sabía que no podía hacer, porque dice que el hombre le extendió. ¿Okay? Estamos viendo que el Señor Jesús le estaba dando un mandato a esa persona. Él creyó que sí la puede sanar el Señor Jesús, pero estamos viendo que el mandato es una orden de parte del Señor, y le dio el poder inmediatamente para que pueda extender la mano, y al extender la mano obviamente fue sano. Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos que cree, vemos que da el paso de fe, pero el paso de fe es ese esfuerzo, y obviamente es el resultado, la sanidad de la mano sin vida. ¿Okay? La situación de este hombre obviamente era trágica, pero aún así, cuando vemos a personas que tienen estas situaciones, aún así vemos que hay misericordia. Porque muchos dicen, bueno, pobre, ese señor tenía la mano seca, Dios no tiene misericordia de él. Sí tiene misericordia de él, tiene pies, puede ver, puede hacer otras cosas. Si no tuviese misericordia del Señor, otras cosas no tuviera esa persona. Sin embargo, él podía caminar, podía usar la otra mano, podía obviamente ver, escuchar, todo, ¿no? Pero en este caso Dios usa a esta persona obviamente para que lo traigan hacia el Señor Jesús y se den testimonio de que el Señor Jesús era el enviado, era el Mesías, ¿no? Dios obviamente es alabado y glorificado por esta sanidad que da el Señor Jesús en esa sinagoga, para que se diera el testimonio y vean la gloria de Dios. Pero los fariseos no vieron la gloria de Dios, no dieron tampoco gloria a Dios, no quisieron, se endurecieron más sus corazones, porque el versículo 14 lo revela. Dice el versículo 14, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra de Jesús para destruirlo. Sabemos que en la demostración del poder del Señor Jesús, en la demostración de que Él era el Mesías, era el enviado de Dios, obviamente, ¿qué pasó? Se volvieron más duros, más duros. Ellos endurecieron sus corazones a tal grado que parecen de acero, y la evidencia es que no quisieron adorar a Dios como otros lo hicieron al ver que Jesús sanó a esta persona. No quisieron tener temor reverente, tener esa sumisión ante el Señor, sino que hicieron, lo rechazaron y maquinaron el asesinato del Señor Jesús. ¿Okay? Estaban con ese corazón lleno de ira, lleno de maldad, con odio, envidia, porque por envidia también estaban yendo en contra del Señor Jesús. Entonces vemos que son cosas que no son de Dios, que realmente, aún siendo estos aparentemente líderes espirituales, religiosos, tenían ese corazón lleno de envidia, odio, maldad, que es algo que no debe haber en los cristianos. ¿Bien? A veces nos rodeamos de cristianos que tienen esto, y hay que predicarles, hay que hablarles, como lo hacía Jesús, ¿no? Entonces vimos que primero que estaban contentos estos fariseos. ¿Por qué? Porque querían encontrarle culpas, encontraron a esta persona para ver si lo culpaban, y vieron que no pudieron, y ahora ¿qué hacen? Maquinan conspirar contra su vida, maquinan. Vemos el fruto maligno de las controversias del día de reposo, la envidia en sus corazones, todo maligno, ¿no? En Lucas 6 nos da esta amplitud, porque dice que Lucas 6:11 dice que los fariseos estaban llenos de furor cuando Jesús sanó a este hombre. O sea que estaban bien con odio, con enojo, con envidia. Ahora, vamos a analizar, ¿qué es más violación en el día de reposo? ¿Cuando Jesús sanó al hombre, o cuando estos hombres llenos de furor, como dice acá, tuvieron consejo contra el asesinato del Señor Jesús? O sea, ¿qué es más violación del día de reposo, no? Estamos viendo claramente que ellos estaban violando el día de reposo. Jesús, obviamente, un hombre piadoso, un hombre sin pecado, no tenían por qué ellos. Entonces, al rechazar los líderes religiosos, al rechazar obviamente a la gente que seguía al Señor Jesús, pues también estaban rechazando al Señor Jesús, que era el enviado de Dios, ¿no? Mateo 12:15, terminando esto, dice acá, Mateo 12:15 al 21, sabiendo eso Jesús, o sea, sabiendo que ellos ya estaban maquinando, ya estaban enojados con odio y todo, ¿qué pasó? Se apartó de ahí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces estamos viendo que por un tiempo el Señor Jesús se aparte del ministerio público, mientras que la oposición se iba incrementando cada vez más. O sea, estos líderes religiosos ya estaban más en oposición, ya habían pues prácticamente tramado algo malo contra él, que era la muerte. Pero él se aparta, pero no lo hace por cobardía, sino por respeto al tiempo de Dios. O sea, él quería que el curso del plan de Dios siga y se cumpliera en el momento preciso, ¿no? No quería él que fuera tan pronto y se adelantara, sino que tenía que ser precisamente. Recuerden que el Señor Jesús y el Señor, o sea, prácticamente Dios mismo, está en control y todo es en su tiempo. A veces pensamos nosotros que se ha tardado el Señor Jesús, a veces decimos, el Señor, ¿qué? Aprieta, ¿cómo se llama? Aprieta pero no ahorca. Algo así dice, ¿no? No, el Señor no aprieta, el Señor en su momento realmente preciso va a actuar. ¿Okay? Dice que le siguió mucha gente y sanaba a muchos. O sea, el Señor Jesús hizo lo que pudo para escapar de esta opresión, de la presión de las multitudes, pero siempre tratando de salirse de las multitudes, él siempre contestaba con compasión a las personas. O sea, si quería irse a un lado, pero aún así presentaban enfermos, él siempre tenía compasión y sanaba a todos. Entonces esta es una de las referencias de los evangelios del Señor Jesús, donde sanaba a todos, y se podría pensarse que por la multitud el Señor Jesús podía enojarse, podía ser impaciente, pero no, el Señor Jesús tenía misericordia, tenía paciencia, y aún hoy día la sigue teniendo, porque pensamos que el Señor se ha olvidado, ya pasó mucho tiempo y no llega las señales del fin del mundo. No, el Señor tiene paciencia porque quiere que se salven la mayoría, los más que se puedan, porque Él sabe que no todos, de hecho Él ha dicho manada pequeña. Entonces Él tiene paciencia con nosotros, hasta con nosotros, digo, porque nosotros estamos constantemente haciendo cosas que no están bien, y tiene paciencia para que nosotros volvamos al camino, para que nos metamos al redil, pero no quebrarnos antes una patita, porque a veces nos salimos del redil como una oveja traviesa, y hay que tener cuidado, porque es tanto que nos salimos, que el Señor Jesús nos ama tanto, que va a aplicar la disciplina y nos va a quebrar la patita para poder meternos al redil, para que no volvamos a hacer, ¿no? Y esto puede ser una enfermedad, eso puede ser una tragedia. Así que si hoy día estás caminando mal, y me lo digo a mí mismo, alíñate antes de que pase algo, alíñate algo que pase mal. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que Él contestaba, Él tenía misericordia, aún la sigue teniendo. También quiere que sepamos que la determinación de las multitudes cuando estaban tras de Él mostraba la evidencia de la fe en el Señor Jesús. Entonces por eso el Señor Jesús, al ver esta fe, los sanaba. Dice que les decía a las personas que sanaba que no los descubriesen, que no hablaran de esto, ¿no? Cada vez que hacía esto también estamos viendo que Él se negaba a sí mismo. Él no quería popularidad, Él no quería vanagloriarse, Él no quería aplausos, y lo hacía por dos razones. Uno, porque obviamente iba a acelerar el plan de Dios, iba a acelerar la cruz, y nos enseña obviamente a que todo tiene su tiempo. Y dos, que obviamente no quería caer en vanagloria, no quería ser aplaudido. ¿Por qué? Porque toda la gloria era para Dios. Jesús vino acá para glorificar a Dios, y en todo lo que hizo, en todo lo que pensó, en todo su caminar, glorificó a Dios. Entonces el Señor a nosotros nos va a usar como instrumentos de su gracia y de su amor. No tenemos nosotros por qué vanagloriarnos, no tenemos nosotros por qué decidir los tiempos, ¿ok? Entonces, algo que es importante, recuerden que nosotros, dice 1 Corintios 1, creo que es del 25 al 30 y algo, que Él vino por lo vil, lo despreciado. ¿Para qué? Para humillar a lo que es sabio. Realmente no tienes nada de qué jactarte. Así que la vanagloria de la vida, que no toque nuestros corazones, y que podamos recibir realmente la honra de Él algún día.
nosotros no tenemos por qué vanagloriarnos, sino que Él algún día ha preparado ese reino para nosotros y que algún día sea su honra el hecho de que estemos con Él. Dice aquí en el 18, aquí mi siervo a quien he escogido, o sea, vemos la cita de Isaías 42 del 1 al 5, habla del carácter delicado del Mesías, habla de que Él es el siervo del Padre. Entonces vemos que acá mismo Jesús se está describiendo a sí mismo como siervo, pero vemos que el Señor Jesús no es solamente un siervo, Él es el siervo, y todos deberíamos de mirar mientras el Señor Jesús decía que Él es el siervo. Él decía mi siervo, Dios decía mi siervo por el Señor Jesús. Jesús da un ejemplo de siervo. Recuerden, Él es mucho más que un siervo. Él es nuestro siervo, pero no debemos tomarlo así como despectivo, sino con respeto. Él es nuestro siervo. ¿Por qué? Porque Él nos sirve a nosotros, no solamente por lo que hizo en la cruz en el pasado, sino que también todos los días nos sirve, porque es el mediador entre Dios y nosotros, ¿no? Y su amor, obviamente constante, perdonándonos, limpiándonos de todo lo que diario hacemos mal. Así que el Señor Jesús sigue sirviendo en el cielo, y obviamente debemos de darle gloria a Dios por esto, o sea, ser conscientes de esto. Él dijo claramente, no vine para ser servido. Él dijo que vino para servir, y aún en el cielo Él sigue sirviendo. Porque muchos piensan, bueno, vino a servir y ahora que está en el cielo recibiendo la gloria. Sí, recibe gloria, es exaltado, pero aún sigue intercediendo por nosotros, día a día. Él sigue guiándonos, Él sigue cuidándonos, Él sigue extendiendo su gracia, y eso es algo que nunca debemos de dejar de hacer. A veces muchas personas que obtienen un crecimiento, no estoy hablando de un crecimiento espiritual, un crecimiento de literatura, de conocimiento, piensan que ya son pastores o ya son líderes, ya no tengo por qué limpiar el baño, ya no tengo por qué hacer algunas cosas, ya no tengo por qué, no, yo mando, no, digo, no está mal que delegues, pero tú sigues sirviendo, el Señor Jesús sigue sirviendo, es un ejemplo que debemos tomar nosotros, ¿no? Nunca, de hecho Él dijo que el que quiera ser el más grande, que sea siervo de todos, ¿se acuerdan? Es algo que debemos de tomar en cuenta siempre. Dice el Señor acá, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Y eso no quiere decir que el Señor Jesús nunca habló en voz alta, obviamente sí habló en voz alta, porque cuántas multitudes estaban allá y tenían que escucharlo. Eso se refiere a su corazón, que era dócil, no era un corazón así que tuviera maldad, que tuviera envidia, como el de los fariseos, no, era un corazón dócil, que cuando hablaba aún fuerte se sentía la humildad, se sentía la docilidad y se veía en sus acciones. ¿Sí? El Señor Jesús no hizo su camino por medio de una personalidad imponente, así como que quiere imponer, ¿no? Una personalidad que impone, que hace ruido, no. Él siempre mostró a las multitudes que tenía el Espíritu de Dios y que el fruto salía inmediatamente, ¿no? Se sentía el amor, se sentía ese fruto de amor tan grande del cual sale esa ramificación de humildad, paciencia, mansedumbre, templanza, todo esto, ¿no? Y dice que la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no pagará. Eso se refiere al carácter igual dócil del Señor Jesús. Una caña es una planta frágil, ¿no? Dice, la caña cascada no quebrará. Una caña es una planta frágil. Sin embargo, si la caña está cascada, o sea, quiere decir que si estaba débil, no quiere decir que Jesús venga y la vaya a quebrar. No. Él la va a tratar dócilmente. Él va a tratar delicadamente para que no se quiebre. Y eso pasa con nuestras vidas. Estamos quebrantados. El mundo, cuando tú estás quebrantado, cuando algo está quebrado, no sirve para el mundo. Sin embargo, Él viene y con docilidad empieza. Y esa docilidad, o sea, ser dócil, esa manera en que lo hace, a veces duele. Pero Él te está restaurando, ¿ok? Y si el pábilo no se apagará, o sea, el Señor Jesús en su misericordia no va a apagar una persona que esté a punto de como si fuera una vela, vamos a poner que represente una vela y se vaya a apagar la mechita. Él no la va a venir a apagar. Él va a taparla cuidadosamente para que la llama vuelva a quedar más grande, para que vuelva a avivarse y se vuelva una flama.
Y lo mismo va a hacer con tu vida. A menudo sentimos que Dios trata tal vez ásperamente nuestras debilidades y fallas, pero Él está haciendo lo opuesto. Él trata con ellas dócilmente, tiernamente, nos ayuda a que esa cascaña débil sea fuerte y que esa vela que titila muy poquitito sea una buena flama. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el Señor Jesús valora esas cañas cascadas, esas cañas débiles, aun cuando nadie, como dije hace rato, las ve, el mundo lo ve mal, lo débil no sirve. Tú en este mundo tienes que ser el más audaz, ese es el mundo para los listos, ¿no? Pero no, el Señor Jesús, lo débil, lo roto, lo que es sin provecho, lo que es sin valor, Él no lo desecha. El mundo sí, Él no. Él dice que puede hacer de esa caña cascada música. Él dice que puede hacer de esa vela que titile una llama tan grande que alumbre mucho. Así que muchos somos esa caña cascada, muchos somos esa vela que titila a punto de apagarse. Pero dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aunque somos débiles como esas cañas, necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior, a través de ¿qué? De su espíritu, a través de su espíritu. Entonces, la llenura del Espíritu Santo va a hacernos que esa flama de veras sea tan grande. Es importante que busquemos esa llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo la buscamos? Obviamente escuchando la palabra, aplicándola a nuestras vidas, siempre de rodillas, buscando la oración, siempre viviendo la misma palabra, siguiendo los pasos de Jesús, vamos a llenarnos del Espíritu Santo. Así que esto es algo que siempre tenemos que buscar como iglesia. Y allá decía también que en su nombre esperarán los gentiles. Aquí vemos finalmente Isaías 42:5, o sea, también habla acerca del último misterio del Señor Jesús para los gentiles, y eso es algo sorprendente y algo ofensivo para los judíos en ese tiempo, porque ellos decían que ellos eran el pueblo escogido y que no era oportunidad para ninguna nación más, solo Israel. Y obviamente el Señor Jesús está demostrando acá que obviamente van a recibir el Evangelio los gentiles, o sea, nosotros. Y qué bendición que así fue, ¿no? O sea, gracias a Dios que hoy nosotros podemos realmente ser llamados hijos de Dios, ser verdaderamente hijos de Dios, podemos realmente tener esa oportunidad de salvación, la tenemos todos los gentiles, y tenemos la oportunidad de servir a Dios, que es algo muy hermoso. Ellos despreciaban a los gentiles, sentían que solo ellos podían ser el pueblo de Dios, se creían muy importantes, pero no quiere decir que los despreciemos, porque tenemos que orar por ellos, son nuestros hermanos en Cristo. Bueno, una pregunta. Sí, por favor. Sí. Entonces vemos que el Señor Jesús extendió su gracia hacia nosotros, hacia los gentiles. Aún no pertenecíamos a ese pueblo de Dios, a ese pueblo escogido por Dios. Y eso es una gran bendición. Tenemos mucho que agradecer a Dios por esa bendición tan grande de que no solo fue esa nación de Israel, sino fue todo el mundo. Así que el Señor vino desde el cielo a humillarse y a dar su vida en rescate por muchos, entre esos muchos, nosotros. Y con ello terminamos el estudio de hoy. Espero que sea de bendición para sus vidas y demos gracias por ello, o sea, demos gracias al Señor por todo esto. Y de verdad nunca nos cansemos de darle gracias a Él por eso. Vamos a levantarnos para orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor en acción, Señor, enviando a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque tú derramas tu gracia sobre la humanidad, Señor. Y, Señor, queremos pedirte también por esas personas que no te conocen, Señor, que puedan conocerte a través de nuestras vidas, que puedan, Señor, ver que hay una necesidad urgente de ti en sus vidas, que solo tú eres el camino, que solo tú eres la verdad, que solo tú eres la vida, Señor. Bendice a todas las personas, Señor, que pongas en nuestro caminar, que nosotros podamos ser usados, Señor, como esos vasos, Señor, llevando esa gracia, extendiendo esa gracia, Señor,
a todas esas personas que están, Señor, llevando un camino de perdición, un camino de muerte, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Prepara nuestros corazones, Señor, para alabarte, para adorarte, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.